Es gloriosa su promesa, para siempre cumpliré. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Estamos en la sección o serie de estudios sobre 100 beneficios de ser cristiano. Hoy, bajo ese tema de los beneficios de estudiar y practicar la Biblia. La Biblia no es como ningún otro libro en todo el mundo, ¿cierto? Estaba leyendo una historia de dos estudiantes universitarios que compartían dormitorio juntos. Uno era cristiano y el otro era musulmán. Cuando se hicieron amigos, su conversación rápidamente se convirtió en religión, como era de esperarse. El cristiano le preguntó al musulmán si alguna vez había leído la Biblia. Él dijo, no. ¿Pero alguna vez tú has leído el Corán? El cristiano le respondió, no lo he hecho. Pero estoy seguro de que sería interesante. ¿Por qué no leemos los dos juntos? Una vez a la semana alternamos de libro. En una vez la Biblia, en otra vez el Corán. Los jóvenes aceptaron el desafío y su amistad se profundizó. Y solo fue durante el segundo periodo donde el musulmán se convirtió en creyente de Jesucristo. Una noche, al final del trimestre, irrumpió en el dormitorio y le preguntó al cristiano, y le dijo, ¿me engañaste? ¿De qué estás hablando?, preguntó el cristiano. Este musulmán de nuevo le dijo al joven cristiano, he estado leyendo la Biblia desde que lo acordamos. Y acabo de leer donde dice en la Biblia que está viva y es activa. El cristiano sonrió y dijo, todo el tiempo sabía que la Biblia contenía el poder de Dios. El musulmán dijo, sí, el Corán es un libro como cualquier otro. Realmente yo no tenía oportunidad sobre otra cosa al momento de leer la Biblia. Le dijo al cristiano, ¿ahora me odiarás de por vida? No, dijo el musulmán, pero fue un concurso injusto desde el principio, porque la Biblia es un libro con poder, es un libro con vida. Mis hermanos, mis amigos, la verdad es que la Biblia no es como los otros libros. No es un libro de texto, no es como el Corán, no es como las escrituras budistas, no es como el libro mormón, incluso no es literatura cristiana. La palabra, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para el cristiano y nos prepara para el servicio como cristianos. Y eso es precisamente lo que aprendemos en este tema del día de hoy. La Biblia es ese instrumento de Dios, es la santa palabra de Dios, porque es a través de ella que Él influye en nuestra vida, en lo que somos, en lo que creemos y en lo que podemos convertirnos. Veremos que las Escrituras son inspiradas, que las Escrituras son útiles, que las Escrituras nos equipan, nos capacitan, y también veremos cómo usar esas Escrituras. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, la palabra nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Interesante lo que estos dos versos bíblicos a nosotros nos enseñan. La Biblia no es cualquier libro. Dice la palabra de Dios
que toda la escritura es inspirada por Dios. Y partamos de ahí en este estudio, en esta enseñanza. Primero tengo que dar nota importante a este primer párrafo. Pablo comienza diciendo en este verso 16, toda la escritura. Pablo no se anda con rodeos aquí. Está diciendo que la Biblia toda es importante, porque toda es inspirada por Dios. No solo unas partes de la Biblia son inspiradas por Dios. No, es toda la Biblia. Cuando la Biblia habla de la creación en el libro de Génesis, eso es verdad, porque Dios lo inspiró, porque Dios lo transmitió. Y es la única manera en que el escritor de Génesis, Moisés, pudo saber de esa creación, de todos esos detalles, porque Dios le dio ese conocimiento, lo inspiró, le transmitió ese conocimiento. Y es la única forma en que Moisés lo pudo escribir y es la única forma en que nosotros lo podemos saber. Y así sucesivamente, esos 39 libros del Antiguo Testamento y esos 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Y todo, absolutamente todo, es importante para nosotros. Y toda la Biblia es útil para nosotros. En todos los conceptos, en toda su forma. Sí, la Biblia en todo nos equipa. Sí, la Biblia en todo nos prepara. No hay niveles de importancia en las Escrituras, porque todo es importante. Toda la palabra de Dios es importante. Claro que tiene elementos fundamentales en ella para acercarnos a Dios, para santificarnos, para perdonarnos, entre muchas otras bendiciones que esta palabra santa a nosotros nos revela. Este concepto que el apóstol Pablo le da a Timoteo es que las Escrituras están inspiradas. Por tanto, para mí son muy importantes y lo deben de ser también para usted. En primer lugar, observe que las Escrituras todas son inspiradas. Toda esa Escritura viene de Dios. Por tanto, usted le debe dar la más grande importancia a esa palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Es muy interesante cuando nosotros hablamos de inspiración. Viene de una palabra griega, inspiración, viene de una palabra griega, theopneus, que significa divina, inspiración o exhalación divina. Exhalación divina, es decir, que Dios produjo esa sabiduría, esa información y ese conocimiento en el hombre. Por tanto, vemos que en la Biblia encontramos todo lo necesario para nuestro conocimiento y que viene entonces de Dios. Y esta palabra inspirada significa que entonces no es de origen humano, sino que es de origen divino. Y es esa palabra que es viva, que cambió a aquel muchacho musulmán y que ha cambiado a 1.300 millones de hombres en creyentes en Cristo Jesús. Ahora bien, interesante lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12. Dice la palabra de Dios, ahí en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y activa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que traspase el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es una palabra inspirada, es una palabra viva, y eso nos ayuda a nosotros a alcanzar las bendiciones de Dios y ser agradables a Él. Esa palabra viva, activa, cortante, que penetra,
dice la palabra de Dios, contiene elementos que son útiles. El apóstol Pablo dice que las escrituras son útiles, allí en el verso 16 de la segunda carta de Timoteo del capítulo 3. ¿Para qué son útiles las escrituras? El verso 16 dice que las escrituras son útiles para enseñar. Pablo primero dice que las escrituras son útiles para enseñar. Este es uno de los usos más fundamentales de las escrituras. El apóstol Pablo dice que estas palabras fueron escritas para nuestra instrucción. Vamos a leer en Romanos capítulo 15, en el versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí vemos que todo ese contenido bíblico es útil para nuestra enseñanza, para tener conocimiento, para tener aprendizaje. Y una vez que yo tengo aprendizaje, entonces puedo convertirme en algo diferente. Pero en este caso, la enseñanza que yo recibo, la instrucción que yo recibo, no es de hombre alguno, sino que viene de Dios, porque Dios la inspiró. Por tanto, es útil para mí para ser enseñado en el conocimiento de Dios. También el apóstol Pablo nos dice que las escrituras son útiles para redarguir. Esto significa redarguir, poner en la mente de, pero también significa para reprobar. ¿Qué significa esto de reprobar? La reprensión se define mejor como una crítica por una falta. Es decir, es una forma, es un medio fundamental, las escrituras, para poder criticar nuestros errores, pero de forma constructiva. Cuando la Biblia a mí me señala mis faltas y mis errores, no es para destruirme, sino para tener conocimiento de ellos y poder esforzarme en ser una persona diferente. Es posible que el apóstol Pablo se pudiera estar refiriendo a falsas enseñanzas, herejes, que pudiesen en algún momento estar recibiendo los creyentes en el tiempo de Timoteo. Pero también es posible que se estuviese refiriendo a la reprimenda de las escrituras en nuestra vida personal. Pero de cualquier manera, la Biblia, la palabra, hace ambas cosas. La escritura puede servir como reproche por nuestros errores doctrinales o puede mostrar a los pecadores como nosotros nuestros muchos fracasos y mostrarnos lo que nosotros podemos hacer al respecto para mejorar. En la oración del sumo sacerdote de Jesús, Él ora por nosotros y dice, el Señor Jesús, el sumo sacerdote, en Juan capítulo 17, en el verso 17, Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser santificado significa ser apartado. Por tanto, si la palabra de Dios nos reprende, nos reprueba nuestros errores y los pone en nuestra mente, es para cambiarnos y asimismo buscar de Dios y de Él recibir el perdón. Por tanto, a través de la palabra nosotros podemos corregir esa serie de errores que tenemos en nuestra vida. La palabra del Señor también dice que las escrituras son útiles para la corrección. Después de poner en la mente de nosotros, Pablo dice, en tercer lugar, que las escrituras son útiles para la corrección. Las escrituras no solo reprenden nuestro comportamiento incorrecto, sino que también señalan el camino de regreso a una vida piadosa mediante la corrección. Pone en la mente, reprueba los errores, pero también nos enseña a corregirlos. Nos enseña a poderlos mejorar, superar, cambiar. ¿Para qué? Como dice la misma palabra del Señor,
que las Escrituras son útiles para corregir, pero también son útiles para entrar en rectitud. Al final de esta lista, Pablo dice que las Escrituras son útiles para instruir en justicia. Las Escrituras están diseñadas para entrarnos en una vida piadosa. El entrenamiento implica la acción de enseñar a una persona a adquirir habilidad o tipo de comportamiento en particular para ser diferente, para ser renovado, para ser transformado. La idea aquí es que la Escritura, por sus funciones de enseñanza, de reprensión y corrección, nos entrena a vivir en justicia, en la justicia de Dios. Estimados hermanos, estimados amigos, quiero cerrar esta exposición leyendo en Salmos capítulo 119, versículos del 10 al 16. Salmos 119, versículos del 10 al 16. Dice la palabra del Señor: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Guíame, dice el salmista en estos versículos. Una forma de resumir lo hablado por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Encontramos ahí esos conceptos importantes también, donde él le dice que lo enseñe a través de no dejes desviarme de tus mandamientos, enséñame tus mandamientos. Necesito esa reprensión, dice el salmista, necesito esa corrección. ¿Para qué? Para vivir entrenado en tu justicia. Y el salmista le agrega: me deleitaré en tus estatutos. La importancia de que usted tenga la palabra, la importancia de que usted la lea, la importancia de que usted la practique, la importancia de que usted la viva, es que se acerca a Dios y tiene el amor de Dios, tiene la justificación de Dios, tiene el perdón de Dios. Los cristianos debemos de escudriñar las Escrituras, estudiar constantemente, de día y de noche, meditar en ellos y vivir en ellos. Practicar esa palabra. El estudiar la palabra me da conocimiento. El conocimiento me instruye y me capacita. La práctica de esa palabra me lleva a mí entonces a guardarla. Esa práctica me lleva a guardarla, a vivirla. Y una vez que la vivo, que la guardo, entonces soy agradable a Dios. Y cuando soy agradable a Dios, entonces Él me bendice con el perdón, con la salvación y con múltiples bendiciones. Por tanto, estimado amigo, también le invito a conocer esa palabra viva que instruye, que redarguye, que prepara, que capacita para que juntos seamos agradables a Dios. Le invito a tomar estudio bíblico para que usted sea agradable a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué va a tener estudio bíblico? Usted va a tener estudio bíblico para tener conocimiento. Adquiriendo conocimiento, obtiene usted la forma de poder ser agradable al Señor. Y a través de ese conocimiento, poder tener la vida eterna, poder tener la salvación, pero poder tener la vida eterna y muchas otras cosas buenas que Dios le ofrece y que usted las descubre a través
de esa palabra escrita. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, procure lo más que pueda interesarse en la palabra, en la Biblia, que es viva y eficaz, inspirada por Dios y útil para todos los hombres y poder ser salvos. Que Dios le bendiga. Señor, al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto